Dos veces la Selección Nacional de Colombia se alzó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cartagena de Indias 2006, Barranquilla 2018. En este capítulo de Clásicos JP, próximo a comenzar la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el viernes en Santo Domingo, República Dominicana, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Recordaremos a esa selección nacional de Colombia, quien se alzó con esas dos medallas doradas. Así que sin más, empecemos con esta mini saga. La edición 2006 en Cartagena empezó el viernes 14 de julio del 2006. El encargado de inaugurar los Centroamericanos y del Caribe en la ciudad fantástica de Colombia fue el presidente en aquel entonces, el doctor Álvaro Uribe Vélez, y quien llevaba la antorcha centroamericana y del Caribe, Sergio Henao. 2 días más tarde comenzaría el fútbol masculino sub-21 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El profesor Eduardo Lara, quien venía de un título en el suramericano del eje cafetero y también del mundial de la categoría sub-20 en Países Bajos, el año anterior llevó el siguiente equipo que también fue a Francia, al torneo Esperanzas de Toulon. David Ospina, Pedro Tabima, Daniel Briceño, Jairo Suárez, Brainer García, Jackson Chachachá Martínez, Dairo Moreno, Armando Carrillo, Sebastián Hernández, Harrison Otálvaro, Carlos Abella, Freddy Guarín, Darwin Quintero, Pablo Armero, Edwin Valencia, Cristian Marrugo y otro conocido como Marrugo de la casa cartagenerísima, Juan Pablo Pino. Nuestra selección estuvo sembrado como anfitrión en el Grupo A con las selecciones de Antillas Neerlandesas y Panamá. Y nada más, la selección de Colombia jugó 2 partidos en la fase de grupos. El primer partido, 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. El central del compromiso, Rodolfo Sirián del Salvador. Colombia jugó el primer partido en el estadio Pedro de Heredia, ese domingo 16 de julio. ¿Y de qué manera jugó la selección nacional de Colombia? El primero lo hizo un jugador, todavía de las inferiores menores del Deportivo Independiente Medellín, Jackson Chachachá Martínez. El 2-0 llegó en el minuto 18, 6 minutos más tarde, y lo convirtió un jugador quien venía del Club Atlético Boca. Este jugador del Club Atlético Boca estaba próximo a irse al fútbol francés para jugar con el Saint-Étienne. Ese jugador se llamaba Freddy Guarín, el de Puerto Boyacá, quien también salió campeón con Colombia en el suramericano del eje cafetero, el sub-20. Para el segundo tiempo, un viejo conocido del Once Caldas de la ciudad de Manizales todavía, Dairo Moreno, marcó el tercero. El cuarto lo hizo Darwin Quintero, del Deportes Tolima. El quinto lo hizo Juan Pablo Pino, del Deportivo Independiente Medellín, un viejo conocido de esta casa de los centroamericanos y del Caribe. Claro, fue goleador Juan Pablo Pino. El quinto, una vez más, Darwin Quintero. Y en el minuto 90 más 6, lo hizo Harrison Otálvaro, jugador del América de Cali. Con esta victoria, el cuadro colombiano alcanzó los 3 puntos goleando a la selección de Antillas Neerlandesas. A la siguiente jornada, la selección descansó, sí, porque jugaron Panamá y Antillas Neerlandesas, con esta derrota 5-0, con goles de Aguilar, Sudner Brown, Román Torres y Buitrago. La selección de Antillas Neerlandesas se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero 4 días más tarde, Colombia, con doblete de Pino, eliminó a la selección de Panamá. O bueno, también clasificó a la fase de cuartos de final. El partido se disputó un día de la independencia, 20 de julio, con arbitraje de Pepe Pineda, de Honduras. El primero de Pino en el minuto 8. Empató Panamá a través de Castillo. Y en el minuto 79, una vez más, Juan Pablo Pino, marcando el de la victoria, 2-1, ganó la selección de Colombia. 3 días más tarde, en cuartos de final, la selección de Colombia siguió golando. Y esta vez con arbitraje de Manuel Glower. También en el estadio Pedro de Heredia, Colombia derrotó 6-0 a Jamaica.
Y una vez más, Juan Pablo Pino, haciendo el primero en el minuto 15, en el minuto 38, Bob Gotter, marcando autogol en propia puerta para el conjunto de Jamaica. En la segunda parte, Darwin Quintero del Tolima, marcando el tercero para el conjunto colombiano. De tiro penal, una vez más, Freddy Guarín, ex Boca Juniors. Como les digo, Guarín estaba próximo a irse al fútbol de Europa para jugar con el San Etienne, pero un doblete de Dairo Moreno del Once Caldas de la ciudad de Manizales significó la clasificación de Colombia a la siguiente ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En semifinales derrotamos a Honduras con arbitraje de Elmer Rodas de Guatemala y el tanto lo hizo en el minuto 57. Dairo Moreno del Once Caldas de la ciudad de Manizales y en la gran final, julio 29, nos enfrentamos a Venezuela con arbitraje de Rodolfo Sidrián de El Salvador. Aunque el primero fue un autogol en propia puerta de Jackson Martínez. Pero en el minuto 40 el empate lo hizo Juan Pablo Pino, o sea, un pasesote de Harrison Otálvaro, jugador en ese momento de la América de Cali, quien conectó a Pino para marcar el 1-1 a favor de Colombia. Y en la segunda parte, Daniel Briceño, jugador precisamente del Deportivo Cali, marcaba el tanto que significaba el primer título de Colombia y la medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Muy bien por Eduardo Lara, 2 títulos con la selección nacional de menores, categoría sub-20 y sub-21. Con la sub-20, el sudamericano del 2005 en el eje cafetero. Y en Cartagena, como no, una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y se pensaba que para las justas que venían, los de Pekín 2008 en los Juegos Olímpicos de verano, haríamos lo mismo, pero no, la selección no se clasificó a los Olímpicos de Pekín 2008. Ni siquiera la selección se clasificó a Canadá 2007, me refiero precisamente al Mundial Sub-20, quien ganaría una vez más con el Kun Agüero, la selección de Argentina. La edición 2018 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancarían un jueves 19 de julio en el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez. Estuvieron artistas como el Checo Acosta, el príncipe del carnaval de Barranquilla, estuvo también Juan Piña, estuvo también Maía, Adriana Lucía y por supuesto Shakira cantó en la ceremonia inaugural. No del Mundial de Rusia 2018, digámoslo así, de Shakira, sino también de los centroamericanos y del Caribe. Pero bueno, ahí estuvo Shakira cantando después de 20 años en su tierra, en Barranquilla. El encargado de inaugurar los centroamericanos y del Caribe fue el presidente todavía de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Y un día más tarde comenzaría el fútbol centroamericano y del Caribe de Colombia, esta vez ya no con 3 equipos, como lo fue con Panamá y Antillas Neerlandesas en Cartagena 12 años atrás, era ya con 4 que tenía Colombia en ese camino precisamente a su segundo oro en los centroamericanos y del Caribe. Se encontró con Costa Rica, Trinidad y Tobago y la selección de Honduras. El profesor Arturo Reyes, próximo a reemplazar al profesor José Néstor Pekerman, quien venía de 2 mundiales con la selección, Brasil 2014 y Rusia 2018, llevó el siguiente equipo sub-21. El equipo era con Manuel Arias, Breiner Paz, Andrés Reyes, Juan Palma, Larry Vázquez, quien jugaba también para Millonarios, Iván Rojas, Julián Quiñones, Jailer Goes, Leo Chacho Castro, Jason Tolosa, Cristian Mina, Kevin Mier, Brian Vera, Jayen Palacios, Leiser Chaverra, Neider Barahona, Michael López, Joselito Enamorado, Luis Sandoval y Tabo Carvajal. Y el 20 de julio, día de nuestra independencia, con arbitraje de Oceania Nación, el equipo colombiano derrotó con tanto del jugador Cristian Mina, pero no Jerry Mina, con ese golazo que mamita querida lo gritamos ese día 3 de julio en la casa del CSKA Moscú frente a la selección de Inglaterra de Harry Kane, pero otro Mina marcaba el primero de la selección en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, y era el primero de la selección nacional.
2 días más tarde, también en el estadio Romelio Martínez, con arbitraje de Marco Antonio Ortiz, la selección nacional empató a 1 con la selección de Honduras. Comenzó perdiendo en el minuto 40. El gol lo hizo Douglas Martínez, pero Chacho Castro, marcando en el minuto 64 el 1-1, empate con sabor a triunfo para la selección de Arturo Reyes. Pero el 24 de julio la selección se aseguró para la siguiente ronda, goleando 5-1 a la selección de Trinidad y Tobago. Juan Palma en el minuto 44 marcaba el primero de la selección, con la cual se fueron al descanso. En el minuto 54 Luis Sandoval marcaba el segundo, el descuento lo hizo John Paul Roberts. En el minuto 67 lo hizo Julián Quiñones. El gol también llegó en el minuto 76 y el 5-1 lo hizo Iván Rojas. Con 2 victorias y un empate, la selección aseguró su tiquete no a los cuartos de final, sino únicamente a las semifinales del torneo, donde el 28 de julio se vio las carátulas con la selección de Haití, con arbitraje de Mario Escobar. De Guatemala también, disputado en el estadio Romelio Martínez. O sea, todos los partidos de Colombia se vieron las caras precisamente en el estadio Romelio Martínez. Lo mismo pasó en el estadio Pedro de Heredia de la ciudad de Cartagena hace 12 años atrás. Ronaldo Damus en el minuto 60 marcaba el primero. Julián Quiñones en el minuto 71 marcaba el empate para el conjunto colombiano. El hoy jugador de la selección mexicana, Julián Andrés Quiñones. En el minuto 84, Lucho Sandoval, pero una vez más Julián Andrés Quiñones, marcando el de la victoria con la que la selección colombiana se clasificó a la final centroamericana y del Caribe por el oro. Y otra vez, como hace 12 años frente a la selección de Venezuela, el mismo resultado. El central del partido, el colombiano, Marco Ortiz. O bueno, ¿será que no le paren bolas a esa bandera que está como mal? Se disputó el 31 de julio a las 8 de la noche en el estadio Romelio Martínez. El primero, Giancarlo Gutiérrez, autogol en propia puerta. Después el empate lo hizo, o bueno, el segundo de Chacho Castro. Y el descuento del jugador Gianhandri Orozco en el minuto 37. Con esto Colombia se quedó con otra medalla de oro. Excelente por el profesor Arturo Reyes, donde unos meses después precisamente tomaría el cargo de la Selección Nacional de Mayores para dirigir algunos amistosos. Los de septiembre frente a la selección de Venezuela en Miami, frente a Argentina en Nueva York, y en octubre en Tampa frente a Costa Rica, y también contra la selección de Costa Rica, también en Nueva York, en la casa del Red Bull Arena. Al día de hoy, la selección nacional que va a dirigir el profesor César Torres, quien venía del torneo Esperanzas de Toulon, hoy en día conocido como el torneo Maurice Rivelo, que acaba de terminar en el mes de julio. La selección nacional está sembrado con el siguiente grupo. Está con Costa Rica, Cuba y Panamá. En el estadio de la Moca 85 va a ser el partido, el primero de la selección en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Va contra la selección de Panamá el próximo 30 de julio. Ya veremos a ver qué pasa con la selección nacional de Colombia en un nuevo Juegos Centroamericanos y del Caribe en la categoría fútbol masculino sub-21. Repetirá el título, será el primero fuera de casa, ya veremos a ver qué pasa. Este fue el reencuentro de Colombia aquí en Clásicos JP. Mucha suerte para la selección sub-21 y como también para la delegación colombiana en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. El viernes tendremos la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.